A partir de que las portátiles tuvieran color, el siguiente paso lógico sería replicar la gloria de la generación de los 16 bits. Solo que ahora tus títulos favoritos de Super Nintendo y Sega Genesis cabían en tu bolsillo. Después de que el creador de Game Boy, Gunpei Yokoi, dedicara la mayor parte de su vida haciendo productos para Nintendo, a mediados de los 90 decidió formar su propia compañía para seguir desarrollando electrónicos. La juguetera Bandai, en paralelo a Nintendo, tendría varios productos exitosos en la época de los 80s. Algunos de los más populares eran similares al Game & Watch, pero basados en programas de la televisión japonesa de esas épocas. El producto de Bandai que finalmente robaría las miradas de todo el mundo sería Tamagotchi. Una mascota digital que requería de tus cuidados a lo largo del día. El concepto de reloj y juego, por supuesto, ya lo habíamos visto en Game & Watch, pero sería Bandai quien finalmente masificaría este subgénero. Todo mundo tenía un Tamagotchi, al menos en mi círculo, ya sea original o no, todo mundo tenía un Tamagotchi, ¿no? Era bien raro, ¿no? Porque era un juego, pero no era un juego, ¿no? Era como agregarte una tarea más a tu día. O sea, era como, bueno, tengo mis tareas de la escuela y no sé qué, pero aparte tengo que cuidar esto, güey. La gente estaba todo el día pegado al Tamagotchi porque tenía que comer, tenía que jugar. El Tamagotchi era el equivalente de esa tarea de la primaria de cuida tu huevo, ¿sabes? De cuida un huevo un día completo y luego regresa al día siguiente con tu huevo sin haberse roto. Era una responsabilidad. El Tamagotchi era tarea. El famoso Tamagotchi, bellísimo. La gente que jugamos Tamagotchi en su momento, sí llegamos a tener empatía por un Tamagotchi. Sí llegamos a sentir feo cuando se moría un Tamagotchi, ¿no? Porque nos íbamos de viaje o porque lo que sea, y entonces teníamos que descuidar el aparato y cuando regresábamos ya estaba la tumba, ¿no? Vi una diferencia ahí en América y Japón. Originalmente se moría el Tamagotchi. O sea, cambiaron el tema de la muerte por lo descuidaste, se te fue y se regresó a su planeta y ya te abandonó. Uy, no, la primera muerte de Tamagotchi de la gente era un drama. Eran devastadoras. O sea, yo me acuerdo muy bien, la primaria, una amiga mía no fue a la escuela un día. Y al día siguiente la mamá nos habló a todos para decirnos que estaba muy triste porque se le había muerto el Tamagotchi. Después del éxito mundial que sería Tamagotchi, Bandai creía estar listo para competir contra Game Boy. Y qué mejor que hacerlo con su creador ahora que era independiente. Yokoi nos dejaría el increíble WonderSwan como su última creación. WonderSwan apostaría por tener un precio bastante accesible, además de una biblioteca en diversos géneros gracias a su esquema de control versátil, ya que al igual que Lynx podía ser rotada para usarse en modo vertical. Bandai tuvo varios acercamientos a la industria, ¿no? Gunpei Yokoi había salido de Nintendo después del fracaso del Virtual Boy. Gunpei Yokoi tenía un talento extraordinario. Tuvo muchos aciertos en el diseño de WonderSwan. Hizo cosas súper interesantes como el tema de cambiar el input de los botones como para que los juegos pudieran ser horizontales o verticales. Creo que eso fue un acierto increíble. O sea, era algo que a lo mejor podrías decir que el Lynx había hecho algo parecido porque también podías voltear la consola, pero no, esta implementación es perfecta. Lo conocí primero en fotos antes de tenerlo en persona, pero en un viaje a Japón, en una de las tiendas ahí pues lo compré baratísimo, ¿no? Aventado completo en cajas sin juegos, que no me interesaba ninguno hasta ese momento. Pero la ingeniería que tiene esto detrás es impresionante. Tienes bastante poder dentro de lo que cabe. Se nota mucho que tiene el gen Yokoi, ¿no? O sea, la pantalla, la forma en que lo agarras, que lo puedes jugar como se me hace también un producto tan japonés. El hecho de pues, nada más vamos a usar una sola batería, al ser de Bandai tiene muchísimas licencias de anime. Es triste también porque pues, no llegó de este lado y creo que hubiera funcionado bastante. A mí me hubiera encantado que esto saliera en América. Creo que hubiera sido muy feliz. Era la única portátil capaz de darte hasta 40 horas de juego con el boost de una sola batería AA. En Japón, WonderSwan logró posicionarse como el segundo lugar en ventas.
Esto por encima del Neo Geo Color y el Game Boy original durante un periodo corto de tiempo. Al igual que SNK, con la salida de Game Boy Color, Bandai decidió lanzar una nueva versión de WonderSwan a color a tan solo unos meses. Lamentablemente, esto no pudo frenar la inercia de la marca Game Boy. Tanto así que su lanzamiento fuera de Japón tuvo que ser detenido. WonderSwan fue la primera probadita que tuvimos de las portátiles a los 16 bits. Y es una verdadera lástima que ninguno de sus juegos estuvieran disponibles fuera de Japón. La razón principal por la cual WonderSwan no salió de Japón se llama Game Boy Advance. La portátil de 32 bits que Nintendo tenía diseñando inclusive antes de que Game Boy Color saliera al mercado. La percepción general era que Game Boy Advance básicamente era un Super Nintendo en tu bolsillo. Contrario a los Game Boy anteriores, Advance hizo un cambio radical adaptándose a una nueva época con un display en formato widescreen. Añadió botones como L y R a su nuevo esquema y mantuvo la filosofía de ofrecer más tiempo de juego en relación a las baterías. ¿Sabes para qué lo quería mucho? Para jugar juegos de Super Nintendo que estaban porteando. O sea, no esperabas poder tener una consola del poder de un Super Nintendo en las manos. El Game Boy y Neo Geo Pocket seguían siendo unas pantallitas muy claustrofóbicas. En ese momento no lo sentías porque estabas acostumbrado y era lo único que había. Pero cuando te ponen un Advance en las manos, de repente ya pareciera esto la pantalla de una televisión. Y creo que se hicieron cosas muy lindas. Square Enix estaba bien metido, hicieron un Tactics. Un juego que puedes pausar, bajarte del camión, irte a la escuela, prenderlo en el recreo y seguir tu turno. Eso era valiosísimo. No lo podías hacer jamás con una consola de casa. Creo que el Game Boy Advance realmente ataca esta necesidad. Y es por eso que aparecen juegos como Advance Wars, que son juegos que juegas 3 turnos, guardas, apagas y luego regresas. Es por eso que se traen la franquicia de Castlevania. Los Metroidvanias son juegos de avances cortos. Son juegos en los que si juegas 15 minutos, 20 minutos, obtienes una cosa, pausas y vuelves a empezar después. Es natural. Nintendo se dio la tarea también de hacer juegos como Mario & Luigi. Que de nuevo sigue siendo esta consola experimental donde puedes tirar una cosa rara y ver qué pasa. Y creo que Advance fue el lugar idóneo para hacer estas cosas. La librería de Advance se me hace una de las librerías más extensas y divertidas que puede haber. Esto justamente es un pre-Wii. Y era ese momento en donde Nintendo decía, vamos a experimentar con qué, con Wario, no importa, nadie se va a dar cuenta. Entonces ya sacaban acá como versiones de Wario raras para, según yo, prototipar cosas que iban a hacer después. Y como Sega para 2001 ya había desertado el negocio de las consolas, su desarrollo de juegos en 2D se enfocó en la portátil. Ver a Sonic y todas las franquicias de Sega en una consola de Nintendo, para algunos fue como tener un Genesis portátil. El impacto que fue para mí, prender mi primer Advance día de lanzamiento y lo primero que vi, el logo de Sonic Team. Eso para mí fue lo más impresionante. Chuchu Rocket fue el primer juego que estaba hecho por Sega para Nintendo. Me acuerdo el shock que fue así de, estoy jugando Sonic y estoy jugando Jet Set Radio, ¿no? Cosas que no pensabas ver en tu vida porque venías de una generación en donde se odiaban y entonces o te gustaba Nintendo o te gustaba Sega, pero era bien raro que te gustaran los dos. Y entonces si te gustaba Nintendo decías, Sonic apesta y no sé qué, y de repente ya lo tienes y dices, bueno, no está tan malo, ¿no? Ya no está tan feo como decía. Ver a los dos gigantes de la generación de 16 bits trabajando en una portátil que cabía en nuestros bolsillos fue para algunos más atractivo que cualquier consola casera de la época. El único problema que tendría era la falta de una pantalla con luz, situación que sería corregida con una nueva versión conocida como SP. Tenía cosas bastante padres, como volver a ser portátil, como que podías proteger la pantalla, era como más accesible. No tenía audífonos, tenías que comprarle un adaptador que ponías acá, que además si lo usabas no podías entonces jugar de dos, ¿no? Porque usaba el mismo puerto del cable Link. La luz como que te la vendieron súper chido, pero no se veía tan bien, tan padre hasta la segunda versión. Lo realmente padre era el diseño
y que tuviera batería recargable. Y jugar con él era increíble. Nokia conocía bastante bien cómo se manejaba el mercado de los celulares, y en algún punto de su historia decidieron incursionar en el de las portátiles. Nokia lanzó N-Gage como un híbrido entre un teléfono y una portátil de videojuegos. Tenía la premisa de que las posibilidades que brindaba un teléfono serían más atractivas que las de un Game Boy Advance. Además, contaban con características novedosas para la época: Bluetooth para jugar en multiplayer sin cables, su propia plataforma en línea y hasta la capacidad de reproducir video y música. Este fue mi teléfono principal como por 2 años. Yo era muy fan de Nokia, cuando todavía significaba algo esa marca. La verdad es que su ingeniería en celulares era tremenda. Y el aparato no es un mal celular, pero es una mala consola de juegos y un mal celular. Sin embargo, fue mi primer celular con Bluetooth. Y yo, la verdad, yo la compré como chiste, porque en uno de esos viajes, pues la vi en $20 con 4 juegos, ¿no? O sea, ya rematándola. Y la dejé ahí guardada hasta que un día se me descompuso mi celular. Y como chiste, pues lo traje y me servía. Entonces, pues no lo dejé de traer. N-Gage tuvo el soporte de publishers de la industria de videojuegos y tuvieron lanzamientos de franquicias populares de la época como Sonic, Tony Hawk, Splinter Cell y Tomb Raider. Una de las decisiones más extrañas de diseño era que para cambiar de juego habría que apagar y desmontar la parte trasera del teléfono. Un lanzamiento que no fue lo suficientemente llamativo, más una escasa biblioteca de juegos, no pudieron rescatar una portátil adelantada a su tiempo. Todo el mundo quería tener un N-Gage en ese momento. Esto era costosísimo, ¿sabes? Y a mí me lo vendieron cuando vi la publicidad de Tony Hawk. Dije, lo quiero, a mí, día 1. Y después vi que estaba Tomb Raider, después vi que estaba FIFA, y que a mí me gusta mucho el fútbol. Entonces dije, donde esté FIFA yo quiero esa consola, ¿sabes? Que era este dispositivo, ¿no? De una compañía que hace celulares y que de repente entraba al mercado de las consolas, que era carísimo, por cierto. Pero que cuando ya la tenías, si te das cuenta, decías, no está tan chida. O sea, ya me endeudé con esto, no está tan chido. Entonces, reality check decía, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, sabes? Nintendo comenzó a experimentar con una nueva portátil con 2 pantallas, que originalmente no estaba planeada para ser la sucesora de Game Boy Advance. Nintendo 10 era para la compañía un tercer pilar para su mercado. Además de 2 pantallas, la portátil tenía capacidades táctiles y un stylus. La mayoría de su primera camada de títulos demostraban que era posible con este nuevo control, sobre todo con experiencias atractivas para el público masivo, de la misma manera que su contemporáneo Wii lo hizo en los hogares. A Nintendo le importa muchísimo la interfaz con el usuario. El input de 10 es realmente lo que era revolucionario. Tener esta pantalla táctil es una pantalla resistiva y entonces requiere para tener precisión el uso de un stylus, pero ya te abre muchísimas posibilidades que están por fuera incluso de los videojuegos. Yo creo que el input sí fue muy fundamental para que la gente pudiera entender que esta consola hacía muchas más cosas que videojuegos. Es curioso porque tenemos como diferentes épocas donde nos hemos volteado a ver otros tipos de input, como diciendo, wow, esto es el futuro. El Wiimote, el Stylus, Kinect, y con los años regresamos al control tradicional. O sea, sí a lo mejor dices, la verdad es que los Castlevania de 10 se podrían haber ahorrado todo este tema de los poderes con el stylus, ¿no? Se lo podrían haber ahorrado, sí, pero en su momento era relevante. La percepción del usuario era que esto era realmente una siguiente generación. Yo siempre he sido un escéptico de los gimmicks. Es más, cuando salió el Wii, yo era de los pocos que nunca me sentí cómodo con el control de movimiento. Cuando nos dijeron que iba a haber una consola con 2 pantallas, yo no sé ustedes, pero yo sí sentí, ¿para qué? El Nintendo 10 realmente es una innovación que cambió por completo la forma de jugar videojuegos. El Advance solo era una forma mucho más bonita y mucho más avanzada. La creatividad del desarrollador explotó con el 10. Y creo que al día de hoy seguimos viendo resultados positivos de que haya existido esta consola. Sería en esta portátil donde los fans de Nintendo podrían jugar en línea con chat de voz por primera vez. Mario Kart 10 y Metroid Prime Hunters eran los multiplayers más populares de este nuevo servicio. Yo sí jugué mucho 10. Sí le tengo bastante cariño
a la consolita. Mario Kart era maravilloso jugar de 8, ¿no? Incluso estaban 12 con su 10 ahí esperando. Era un atasque porque llevabas el 10 a la oficina y de repente, oigan, se arma. Y cada quien estaba en su oficina o en su casa, o vete a saber. Y pues órale, se arma y 3 horas de reta de Mario Kart, pues discretas, ¿no? Era como las películas hoy en día, o las series. Son normalizadores sociales. Entonces, básicamente, o le entras o estás fuera socialmente. De esa misma manera funciona, y no lo quiero decir en la manera negativa, en la manera positiva. Sirve para unificar. Hoy en día los juegos ya no son eso, ya no funcionan así. O sea, ya cada quien juega sus cosas y cada quien ya tiene otras experiencias y sus otros mundos online con quien jugar con quien quiera. Y ya no es reunirte a jugar con tus 8 amigos, ya te reúnes a jugar con 200 en línea que no conoces, pero tienen tu interés. Era un resultado de no tener opciones. Nosotros lo vemos románticamente y está súper padre poder hacerlo con amigos, en persona. Pero teniendo las opciones ya no se da. En ese tiempo no todo el mundo tenía Wi-Fi. Tenías 2 opciones. O tenías el adaptador, que era USB, lo conectabas a una computadora para tener Wi-Fi en tu casa. O veías donde había Wi-Fi libre, ¿no? Y con un amigo hicimos unas stickers. Y entonces nos íbamos en su coche a detectar dónde había señales abiertas de oficinas y así, y poníamos donde había un sticker. Entonces lo subíamos a un foro y entonces decíamos, bueno, si encuentras ese sticker, ahí hay Wi-Fi gratis. Y luego ya veías banda jugando Mario Kart o jugando diferentes cosas en la calle porque sabían que ahí había internet gratis. Al final, el éxito del 10 fue tal que terminó sustituyendo la línea Game Boy por completo. Pero aún nos quedarían varios productos antes de despedir esta popular línea. Al igual que ocurrió con Game Boy, GameCube contó con Game Boy Player, un accesorio que internamente tenía el hardware de un Advance. Y así es como muchos pudimos disfrutar de títulos de la familia Game Boy en nuestros televisores. Un tercer rediseño de Advance llamado Game Boy Micro sería la portátil más pequeña de la familia, desgraciadamente perdiendo compatibilidad con títulos que no fueran de la línea Advance. Micro sería el último dispositivo lanzado bajo la marca Game Boy. Esto, por ejemplo, híjole, sí, qué bonito. Como que es un case para el cartucho, ¿no? Casi, casi. Esta es mi consola portátil favorita, yo creo, y nunca tuve una. El diseño industrial es como muy bonito de este. A mí me gusta un buen. Además la pantallita color. O sea, tiene el detallito de que esto tiene luz. Tiene entrada para audífonos. Ya ni el iPhone trae entrada para audífonos. Esto para mí sí es como la consola, sí. La consola portátil así perfecta que puedes sacar en cualquier momento y hacerle y ya te la vuelves a guardar, ¿no? PlayStation 2 le daría la confianza a Sony de competir contra Nintendo, con la prioridad de llevar una experiencia de consola casera a las portátiles. PlayStation Portable o PSP era el nombre de la consola portátil más poderosa de la época. Sony decidió usar un nuevo formato de disco llamado UMD, los cuales tenían la suficiente capacidad para almacenar películas, series y, claro, videojuegos. Cuando tú viste por primera vez un PSP en tus manos, decías, no puedo creer el tamaño de la pantalla que estoy viendo. Era increíble ver la resolución, los colores, y después cuando empezabas a correr el juego no podías creer que una consola portátil fuera capaz de producir ese tipo de gráficos. Yo creo que aparte es una consola que ha envejecido también, que hoy en día si tú prendes un PSP te la pasas fantástico. O sea, cuando tú viste Metal Gear Peace Walker correr en esta consola no dabas crédito que pudieras ver algo así. Wipeout, por supuesto, y que me dices los God of War, Chains of Olympus, ¿sabes? Ghost of Sparta, o sea, esta consola fue pensada para hacer experiencias AAA, replicar el éxito que fue el PlayStation 1, el éxito que fue el PlayStation 2, con títulos AAA, los vamos a llevar acá. La pantalla fue lo que creo que cambió todo el aspecto, y las bocinas. Son muy agudas, pero estaban muy bien aplicadas en Lumines en particular. Te lo vendían con Spider-Man en UMD, pues se veía impresionante. O sea, el mastering que se utilizaba para las películas estaba ecualizado para que los colores se vieran muy impresionantes. O sea, no son los colores reales de la película, son colores muy llamativos ecualizados para esta pantalla. Me servía bastante para los viajes tener películas en UMD. Y tengo una colección amplia de películas. PlayStation, cuando le entra al mundo del PSP, lo que quiere hacer es como ser súper edgy, ¿no? Hacer la consola negra que se ve como una cosa alienígena y que aparte tiene una súper pantalla, ¿no? Y que ya tiene conexión a internet y tienes
menús especiales. O sea, ya se sentía como que estabas comprando un aparato de entretenimiento. Y eso era bien importante para la mercadotecnia del PSP. Muy atractivo para toda la gente que teníamos esa inquietud, ¿no? De podernos llevar una película en la bolsa. Hacer cosas que en los juguetitos de Nintendo no podías. PSP era compatible con Memory Stick Duo, un formato de almacenamiento de Sony que permitía a los usuarios guardar imágenes, música y video, además de que podías navegar en internet. Para muchos, PSP fue básicamente nuestro primer smartphone gracias a todas las tareas que podías realizar en él. PSP durante sus casi 10 años de vida también tuvo varias reediciones, que mejorarían diversos factores como el rendimiento, tamaño y batería. En su primer gran rediseño, PSP 2000 permitía conectarla a una televisión para jugar en casa. Para el ciclo final de la consola, Sony lanzó PSP Go, una versión de la portátil sin unidad UMD, enfocada completamente en los juegos digitales. Nintendo tendría varios rediseños del Nintendo DS, desde una versión más pequeña con mejores pantallas hasta un rediseño más radical con DSi y DSi XL, los cuales se desharían del puerto de Advance, pero añadirían una cámara y una tienda en línea desde el menú de la portátil. En todas las portátiles de la familia DS, pudimos disfrutar de miles de juegos de todo tipo de géneros, y a medida que evolucionó, la necesidad de utilizar la pantalla táctil fue limitándose a experiencias que tuvieran sentido. Aunque PSP no vencería a su competencia, sería la portátil que hasta la fecha más se acercaría a ser un rival para Nintendo. Ambas compañías sabían que su próximo contrincante a vencer no sería ninguna de ellas. Peligrosamente rápido, los juegos de celular acercaban los videojuegos a aquellos que no necesariamente tenían una portátil. Tanto Nintendo como Sony lanzarían eventualmente nuevas portátiles, que les darían el boost de poder para competir contra los smartphones, pero esa batalla tomará lugar en otra ocasión. No te pierdas el próximo episodio de Boost Power, en el cual los smartphones invaden el mercado de las portátiles.